Muy buenas tardes, ingeniera. El día de hoy, el grupo 3 procederá con la defensa del proyecto de investigación formativa titulado Bioelementos, biomoléculas inorgánicas, biomoléculas orgánicas. Los bioelementos son los componentes orgánicos que forman parte de los seres vivos. Es decir, el 99% de la masa de las moléculas la forman 4 elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los cuales son mucho más abundantes en la materia viva que en la corteza terrestre. Estos bioelementos se clasificarán en primarios, secundarios y oligoelementos. Como son elementos químicos que forman parte de cualquier materia viva, y si bien decimos que un organismo no puede ser considerado un ser vivo a menos que esté constituido por al menos una célula, debemos considerar que esta materia viva la podremos encontrar dentro de un organismo en 3 posibles estados, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Pero para entender mejor la formación de esta materia debemos recurrir al nivel organizacional químico, que es el nivel estructural y elemental de todos los seres vivos. Así, los bioelementos se combinan entre sí para formar biomoléculas, y será dicha interacción entre las biomoléculas la cual dará aparición a organismos celulares, es decir, los orgánulos, quienes a su vez constituirán una célula como tal. En cuanto a su clasificación, debemos tener en cuenta que al ser elementos químicos no pueden ser divididos en sustancias mucho más simples, pero sí se pueden combinar entre sí para formar biomoléculas. Los podemos clasificar de acuerdo a la proporción que ocupan en un organismo. Principalmente tenemos a los bioelementos primarios o elementos mayores, los cuales se encuentran de forma mayoritaria en la materia viva gracias a sus propiedades físico-químicas, y pueden ser encontrados en forma de glúcidos, lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Conforman una proporción del 95% en relación a la masa total del organismo, y son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En segundo lugar, tenemos a los bioelementos secundarios o elementos menores, quienes se encuentran en una menor proporción, pero aún así son importantes para las funciones vitales del organismo. Su proporción es de 4.5% y son calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, magnesio, azufre y hierro. Por último, tenemos a los oligoelementos, quienes se encuentran en los organismos de manera vestigial, pero que aún así son necesarios para el desarrollo armónico del mismo. Por ejemplo, el yodo, que es uno de estos oligoelementos, es necesario para la síntesis de hormonas tiroideas. La particularidad de que los bioelementos primarios sean tan abundantes se debe a que poseen propiedades o características idóneas para formar biomoléculas, es decir, en otras palabras, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno tienen capas electrónicas externas incompletas, lo que les atribuye la capacidad de formar enlaces covalentes y por lo tanto biomoléculas. Los procesos de óxido-reducción son aquellos procesos precursores para los mecanismos de obtención de energía. Dos ejemplos de estos mecanismos de obtención de energía serían la fotosíntesis y la respiración celular. Por su parte, el oxígeno y el nitrógeno son muy electronegativos, lo que les atribuye la propiedad de la polaridad a las biomoléculas que forman, haciéndolas más solubles en aguas y facilitando su incorporación y eliminación en la célula. Por último, el átomo de carbono posee la capacidad única de unirse a otros átomos de carbono mediante enlaces simples, dobles y triples para constituir cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Ahora, en cuanto a la estructura química de los bioelementos, tenemos principalmente al carbono. El carbono es el elemento básico de la vida, formando las moléculas orgánicas como carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Permite la formación de cadenas largas y complejas, lo que facilita la diversidad molecular.
En segundo lugar tenemos al hidrógeno, que está presente en casi todas las moléculas orgánicas. Juega un papel importante en la formación de agua, H2O, que es esencial para todas las formas de vida. También participa en reacciones de transferencia de energía y en la formación de enlaces de hidrógeno, fundamentales para estructurar el ADN y proteínas. Por su parte, el oxígeno es vital para la respiración celular y en un proceso que libera energía de alimentos. Es el componente principal del agua y también está presente en muchos compuestos orgánicos y es esencial para la producción de ATP, que sería adenosín trifosfato. Por su parte, el nitrógeno es un componente esencial de los aminoácidos que forman las proteínas, parte fundamental de los ácidos nucleicos, como ADN y ARN, que contienen información genética. También está presente en otras biomoléculas importantes como el ATP también, y cumple con 3 ciclos o procesos. El principal es la amonificación, en la cual gran parte del nitrógeno del suelo proviene de la descomposición de la materia orgánica. La nitrificación, en la cual algunas bacterias comunes en los suelos oxidan el amoníaco o el amonio. La asimilación, en la cual una vez que el nitrato está dentro de la planta o de la célula de esta, se reduce de nuevo a amonio. Finalmente, el fósforo, nuestro último bioelemento, es un componente principal de los ácidos nucleicos ADN y ARN. Es parte de las moléculas o parte de ellas que son principales fuentes de energía en las células, es decir, ATP. Y también forma parte de los fosfolípidos que son fundamentales para la estructura de la membrana celular. En cuanto al ciclo biológico, podemos decir o podemos relacionarlo con estos bioelementos debido a que todos son importantes para que se lleven a cabo las funciones vitales de un organismo como tal y que también pueda tener un proceso biológico óptimo. Podemos encontrar también lo que son el ciclo biogeoquímico. Este regula la transferencia de carbono entre la atmósfera y la litosfera. También podemos encontrar lo que sería el nitrógeno, que destaca su presencia en proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, básicamente en bases nitrogenadas. También tenemos lo que es el fósforo. El fósforo participa activamente en las relaciones energéticas en el interior del organismo. También podemos encontrar lo que es la asimilación. Una vez que el nitrato está dentro de la célula de la planta, se reduce de nuevo a amonio. Tenemos la nitrificación. Algunas bacterias comunes en los suelos oxidan el amonio o el amoníaco. También tenemos la amonificación, que es la gran parte del nitrógeno del suelo que proviene de la descomposición de la materia orgánica. También podemos conocer lo que serían los bioelementos en nuestro organismo. Como ya es sabido, hay muchos bioelementos en nuestro organismo. Le vamos a hablar sobre algunos de ellos. Serían como el carbono, que este es el elemento central de las moléculas orgánicas, como proteínas, lípidos y carbohidratos. También tendríamos lo que sería el hidrógeno, que forma enlaces en el carbono, otros elementos, estabilizando así las estructuras orgánicas. También tendríamos lo que sería el oxígeno, que este es esencial para la respiración celular y para la producción de energía. También tenemos lo que es el nitrógeno, que forma parte de las proteínas, ácidos nucleicos o compuestos nitrogenados. También tenemos lo que es fósforo. El fósforo forma parte de los fosfolípidos de las membranas celulares, que participa también en la síntesis de la ATP. También tenemos lo que es el azufre. El azufre forma parte de algunas proteínas y es esencial para su estructura y función. Tenemos las funciones principales. Como funciones principales tenemos que son transportadores de electrones. Estos elementos serían como el hierro o el cobalto que pueden ceder electrones y a la vez tomarlos y forman por eso parte del transporte de electrones. Tenemos también lo que es el transporte de energía, que son bioelementos como el azufre o el fósforo que forman enlaces que al hidrolizarse estos liberan una gran cantidad de energía. Tenemos las partes de moléculas biológicas de importancia. Estas biomoléculas, un claro ejemplo sería como el hierro, que es esencial o forma parte para hacer la hemoglobina. O también podemos decir que el yodo, que forma parte o es esencial para la formación de la trioxina. Tenemos lo que son las funciones de los bioelementos primarios.
¿Qué podemos decir en estos elementos? Serían como el carbono, hidrógeno y oxígeno, que estos forman parte en distancia proporción de todas las biomoléculas. Como un ejemplo sería el nitrógeno, que forma parte de compuestos nitrogenados como los lípidos y los ácidos nucleicos. También tendríamos las funciones de los bioelementos secundarios como el cloro, sodio y potasio. En forma iónica, estos mantienen el equilibrio osmótico y de paso relacionan o intervienen en la transmisión de impulsos nerviosos. Un claro ejemplo sería el calcio, que en su forma de carbonato forma parte de estructuras esqueléticas o coagulaciones sanguíneas. Tenemos las funciones de los oligoelementos. Aquí podemos encontrar como el yodo, que es necesario para la fabricación de la hormona tiroidea. Tenemos a lo que es el flúor, que forma parte del esmalte de los dientes y de los huesos. Tenemos al cobalto, que forma parte de la vitamina B12, que es muy esencial para nosotros. Y tenemos al cobre y el zinc, que actúan como cofactores de muchas enzimas. Tenemos también lo que son las reacciones metabólicas. Es la regulación del pH, que es vital para la estabilidad de entornos celulares y la actividad enzimática. También tenemos lo que son las funciones termorreguladoras, que es más debido por el agua por su elevado calor específico. Por eso lo hace un excelente regulador. Un claro ejemplo sería como la sangre se calienta la piel, o lo contrario, cuando el sudor enfría la piel. Tenemos también lo que es el equilibrio de ácido-base. El pH es uno de los parámetros que el organismo debe mantener constante y en equilibrio. Tenemos el equilibrio osmótico, que serían las membranas celulares que son semipermeables. Esto quiere decir que dejan pasar libremente al agua, pero no a las sales. Tenemos también la función bioquímica. El agua participa en muchas reacciones bioquímicas como las sustancias reaccionantes o los sustratos. O un ejemplo también sería la hidrólisis. Bien. Tenemos las reacciones metabólicas generadas por las biomoléculas inorgánicas. Comenzando tenemos con la regulación del pH, el cual es vital para la estabilidad de los entornos celulares y las actividades enzimáticas. Seguida tenemos con la función bioquímica, la cual el agua es el principal componente que participa en esta función. Como por ejemplo tenemos las llamadas hidrólisis. Seguido de esto tenemos el equilibrio hemostático. Las membranas celulares son semipermeables, es decir, que permite el paso del agua, pero no el paso de las sales. Luego tenemos lo que es el equilibrio ácido-base. Aquí el pH es uno de los parámetros del organismo que siempre debe mantenerse constante. Y por último tenemos una función termorreguladora, en donde el agua, debido a su elevado calor específico, es un excelente regulador. En un ejemplo tenemos como es la sangre, el cual calienta al cuerpo cuando ésta pierde calor. Tenemos las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son características de los seres inertes, pero también son características de los seres humanos. Cuando son características de los seres humanos, estas, a pesar de que están en nuestro organismo, no se unen con los hidrógenos ni con el carbono para formar cadenas. Es muy importante las biomoléculas inorgánicas en nuestro organismo debido a que cumple unas funciones específicas como a mantener nuestro equilibrio, como ayudando en el proceso de la homeostasis. Las biomoléculas inorgánicas se clasifican en tres grandes grupos, como lo tenemos que son el agua, las sales minerales y los gases. El agua es la biomolécula más abundante que tiene nuestro organismo, que representa el 75% de nuestro peso total. Existen alimentos que tienen mayor y menor cantidad de agua. En mayor cantidad de agua tenemos como son las lechugas y las medusas, el cual representa el 90% del agua, representa el peso total. Los organismos con menor cantidad de agua tenemos las semillas de los vegetales, que poseen solo un 15% de agua. Y el agua dentro del organismo puede estar en el espacio intersticial, el espacio que existe en medio entre células, y también se puede encontrar circulando por todo nuestro organismo, como es la sangre, la linfa o por medio de la saliva. Ya. Tenemos luego las sales minerales. Las sales minerales están conformadas por un catión, que es aquel que tiene la carga positiva, aquel elemento que tiene carga positiva, y un anión, que es aquel elemento que tiene una carga negativa.
Las sales minerales se pueden subdividir en sales solubles o no disociadas o en sales disociadas o sales solubles. En las sales insolubles o no disociadas, como dice su nombre, son aquellas que no tienen una mayor capacidad, ¿no?, de disolverse fácilmente en agua. Un ejemplo que podemos verlo en la vida cotidiana, en el ámbito de infraestructuras, es el cemento. Si colocamos una porción de cemento en agua, esta no se va a disolver de una manera muy rápida, y lo único que se va a generar son una especie de grumos. Ya. Entonces, y luego tenemos las sales disociadas o sales solubles. Como lo dice su nombre, estas tienen una alta capacidad de disolverse en agua. Y un ejemplo muy sencillo que lo usamos es la sal de mesa. Al colocar un poco de sal en un recipiente de agua, esa se va a disolver de manera instantánea. Luego tenemos los gases. Los gases son sustancias que mantienen en estado en temperatura y en presión normales, es decir, se mantiene a 25 grados Celsius y una presión de una atmósfera. Ya. Los gases, existen dos componentes principales los cuales lo conforman. Tenemos el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno surgió como una subproducción de la vida a través de la actividad fotosintética y dentro de las capas de ozono, la cual ayuda como filtro de radiación solar de corta onda. Ya. El oxígeno es esencial para nosotros los seres humanos debido a que sin ese no podríamos vivir. Luego tenemos lo que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas indispensable para la vida que forma parte del intercambio permanente entre los seres vivos y la atmósfera. Aquí fue un papel importante lo que es la fotosíntesis en las plantas, debido a que esta receptan el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno para poder respirar. El dióxido, debido a este proceso de fotosíntesis, permite que no haya un exceso de dióxido de carbono en nuestro planeta, ya que si existiera un exceso de dióxido de carbono, dañaría lo que son la capa de ozono. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas contienen como bioelemento principal al carbono. También pueden contener otros bioelementos primarios como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo o azufre. Es posible que en algunos casos las biomoléculas también sean conocidas como compuestos orgánicos. Por último, las biomoléculas orgánicas, dependiendo de su complejidad y a su estructura, se clasifican en monómeros y en polímeros. Estas moléculas llevan a cabo dos tipos de reacciones químicas: mediante la síntesis por deshidratación, mediante la cual se unen las subunidades que las constituyen, y la hidrólisis, que es la reacción inversa, mediante la cual las subunidades se separan. En la primera se pierde agua y en la segunda se requiere agua. Los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno en proporción aproximada de 1, 2 y 1, o CH2. Esta relación explica el origen de la palabra carbohidrato, que literalmente significa carbono más agua. Son azúcares pequeños solubles en el agua. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos tienen un esqueleto de 3 a 7 átomos de carbono. Dentro de los grupos de monosacáridos más relevantes tenemos a las pentosas, que tienen 5 átomos de carbono, a las hexosas de 6 átomos de carbono. Las pentosas, como la ribosoma y la desirribosoma, forman parte de las moléculas genéticas llamadas ácido ribonucleico, ARN, y ácido desirribonucleico, ADN, respectivamente. Entre las hexosas más importantes para los seres vivos están la glucosa y la fructosa. Los disacáridos. Un disacárido, también conocido como óxido, es un tipo de glúcido que se origina por la unión o condensación de dos monosacáridos. Los disacáridos más comunes está la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa, o azúcar de mesa, compuesta por los monosacáridos glucosa y fructosa. La lactosa, o azúcar en leche, constituida por la glucosa y la galactosa, se encuentra solo en la leche de los mamíferos. La maltosa, o azúcar de malta, está constituida por 2 moléculas de glucosa y se la encuentra en la malta.
Los polisacáridos están constituidos por un gran número de monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos, formando largas cadenas. Los polisacáridos más conocidos está la celulosa, está formada por los monosacáridos de glucosa unidos entre sí por medio del enlace glucosídicos. El almidón es una mezcla de dos polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. El glucógeno es un polímero de A-D-glucosa, idéntico a la amilopectina, pero las ramificaciones son más cortas. Funciones principales. La producción de energía, suministrar energía a todas las células del organismo. Muchas células prefieren a la glucosa como carbohidrato simple como fuente de energía frente a otros compuestos como los ácidos grasos. El metabolismo de lípidos. Cuando los niveles de glucosa en sangre aumenta, se inhibe la utilización de los lípidos como fuente de energía. Almacenamiento de energía. El exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno, almacenándose la mayor parte de este en los músculos y en el hígado. La construcción de macromoléculas. Parte de la glucosa se convierte en ribosoma y desirribosoma para formar macromoléculas como el ARN, el ADN y el ATP. Conservación de proteínas. La presentación de una cantidad adecuada de glucosa evita básicamente que la destrucción de proteínas se utilice para producir la glucosa que el cuerpo necesita. Lípidos. Los lípidos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, o por anillos aromáticos. Son compuestos muy diversos por su estructura molecular. Algunos son rígidos, otros son flexibles y suelen tener cadenas unidas por puentes de hidrógeno. Los lípidos o grasas se clasifican en lípidos saponificables, lípidos semejantes a las ceras y a las grasas que pueden hidrolizarse porque tienen enlaces de éster. Ácidos grasos son largas moléculas en forma de cadena hidrocarbonada con un grupo carboxil terminal y varios átomos de carbono. Los ácidos grasos saturados, compuestos por enlaces simples únicamente, por ejemplo, el ácido láurico y ácidos grasos. Los ácidos grasos insaturados son la presencia de enlaces dobles más difíciles de disolver, por ejemplo, el ácido oleico. Los acilglicéridos son ésteres de ácidos grasos como la glicerina, glicerol, producto de una reacción de condensación. Fosfolípidos. El ácido fosfático contiene una molécula de glicerol a la cual puede unirse hasta dos ácidos grasos, uno saturado y un insaturado, y un grupo fosfato. Muy bien, ahora lo que tenemos son los lípidos insaponificables, que estos lo que pasa es que no pueden hidrolizarse debido a que carecen de enlaces éster, y aquí principalmente vamos a encontrar tres: los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. En el caso de los terpenos, estos van a ser lípidos derivados del isopreno, del cual al menos tiene que poseer dos moléculas. Aquí vamos a encontrar de ejemplos algunos aceites esenciales como el mentol, el limoneno, el geraniol y el fitol de la clorofila. En el caso de los esteroides, estos van a ser lípidos compuestos por 4 anillos fusionados de carbonos, que conforman una molécula con partes hidrófilas e hidrófobas, que van a cumplir funciones de regulación y de activación en el organismo. De algunos ejemplos podemos mencionar lo que son los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y también el corticoides. Y finalmente tenemos lo que son las prostaglandinas, que estos van a ser lípidos derivados de ácidos grasos esenciales complejos, como lo son el omega 3 y el omega 6. Estos van a estar conformados por moléculas de 20 átomos de carbono, que van a cumplir funciones mediadoras del sistema nervioso central, del sistema inmune y de los procesos inflamatorios. Y como todo, pues también tenemos lo que son las funciones que cumplen los lípidos en el organismo. Principalmente tenemos la creación de estructuras, en donde ciertos lípidos van a formar estructuras importantes, como lo son las membranas celulares, que van a proteger y dar forma a la célula. Hay que mencionar que en las membranas celulares se encuentra una bicapa fosfolipídica. También cumple función de reserva energética, aportando hasta 9 kilocalorías por gramo de grasa. También cumple función de transporte, en donde la función de los lípidos se desempeña junto con las lipoproteínas y los ácidos biliares. En el caso de la comunicación celular, lo que va a facilitar es la comunicación entre las células, que actúan como señales, podría ser hormonas o bien glucolípidos. Y finalmente, como última función de los lípidos, tenemos la regulación térmica, en donde los depósitos de grasa acumulados en la piel y alrededor de los órganos funcionan como protectores del frío. Y aquí podemos mencionar incluso el caso de la hipotermia, que sin ellos esta podría ser contraída con mayor facilidad.
Ahora continuamos con lo que son las proteínas, que no son nada más que macromoléculas formadas por unidades estructurales denominadas aminoácidos, que van a contener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a menudo también el azufre. Estos aminoácidos se van a unir mediante enlaces peptídicos formando largas cadenas. Aquí podemos mencionar en su composición o clasificación las proteínas simples, conjugadas, fibrosas y globulares. En el caso de las proteínas simples, también conocidas como holoproteínas, estas van a estar formadas por únicamente aminoácidos o bien sus derivados. Con los derivados me refiero a aquellas modificaciones que se realizan en los laboratorios. En las proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas, van a estar de igual manera formadas por aminoácidos y también otras sustancias, como metales o iones. En el caso de las proteínas fibrosas, como bien lo dice su nombre, van a tener una estructura de fibras largas y que estas incluso van a ser insolubles en agua. Finalmente, las proteínas globulares, va a contener lo que es una estructura compacta y esférica, lo que le va a permitir también ser solubles en agua. Como funciones de las proteínas en el organismo tenemos las siguientes y que son las principales. La función motora, como se ha visto incluso en la asignatura de morfofisiología, aquí podemos nosotros realizar con la relajación y contracción muscular gracias a las proteínas de la miosina y lactina que nos van a permitir el movimiento. También tenemos la función estructural, al igual que los lípidos. Esto nos quiere decir que muchas proteínas son las encargadas de dar forma, dar elasticidad y dar soporte a las células y tejidos. Aquí podemos mencionar de ejemplo el colágeno, la elastina y la tubulina. En el caso de función inmunológica hay que recordar que los anticuerpos como tal van a estar formados de proteínas que van a actuar como defensa en nuestro organismo ante infecciones y patógenos o agentes externos. En la función enzimática, eso nos quiere decir que algunas proteínas pueden acelerar lo que es el metabolismo. Algunos ejemplos podemos mencionar de estas proteínas son la pepsina y la sacarasa. Finalmente, como última función de lo que son las proteínas en el organismo, es la función homeostática. Eso nos quiere decir que las proteínas van a mantener el equilibrio interno regulando lo que es el pH, es decir, el ácido base. Y finalmente tenemos los ácidos nucleicos, que estos van a ser cadenas largas de nucleótidos en donde estos van a tener tres partes. Lo que es un azúcar de 5 carbonos, bien ya sea ribosa para el caso del ARN o bien desoxirribosa para el caso del ADN. También un grupo fosfato y una base nitrogenada. En la base nitrogenada tenemos la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Hay que mencionar que aquí hay una excepción en el caso del ARN, donde se va a reemplazar la timina con el uracilo. También vamos a tener lo que es los nucleótidos de desoxirribosa, los nucleótidos de ribosa, el nucleótido cíclico AMP y los nucleótidos con grupos fosfato adicionales. Aquí en la clasificación, como ya se mencionó, tenemos los nucleótidos de desoxirribosa, conocidos como ADN o DNA por sus siglas en inglés. Estos lo que van a hacer es formar largas cadenas que van a contener la información genética. En el caso de la ribosa, los nucleótidos de la ribosa, el ARN, o por sus siglas en inglés RNA, vamos a tener que estos van a copiar el código genético del ADN y van a dirigir la síntesis de las proteínas en el citoplasma de la célula. En el caso del nucleótido cíclico AMP, estos van a ser mensajeros intracelulares que van a llevar señales químicas dentro de la célula. Y finalmente los nucleótidos con grupos fosfato adicionales van a transportar y almacenar energía dentro de la célula. Y aquí podemos mencionar el caso del ATP, que es el adenosintrifosfato. También tenemos lo que son las funciones que cumplen los ácidos nucleicos en el organismo. En el caso de la genética, estos van a almacenar y transcribir la información genética necesaria dentro de las células. En el caso de la síntesis de proteínas, van a intervenir lo que son en la producción de hormonas, de enzimas y otros peptídicos en lo que refiere al mantenimiento del cuerpo. En la replicación celular, aquí va a participar en la generación de nuevas células y en la reproducción, codificando así la información genética necesaria. Glicolisis. La glicolisis o glucólisis es una ruta metabólica esencial en el metabolismo de carbohidratos que ocurre en el citoplasma de las células. Este proceso convierte una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato, produciendo un total de 2 moléculas de ATP.
adenosis trifosfato y 2-de-NADH, nicotilamina adenina dinucleótido. Esta vía es crucial para proporcionar energía rápida a las células, especialmente en condiciones anaeróbicas, donde no hay suficiente oxígeno para el ciclo de Krebs. También tenemos lo que son reacciones biológicas de bioelementos inorgánicas. Aquí podemos encontrar lo que sería el balance de eritrocitos. Los eritrocitos, como serían el sodio, potasio y calcio, son esenciales para la función nerviosa y muscular. Como un claro ejemplo sería el potasio y el sodio, que estos son cruciales para el potencial de acción de las neuronas. La formación de los huesos. La formación de los huesos y el mantenimiento de los mismos requieren de deposición de minerales. Usualmente están los más principales son el calcio y el fosfato, los cuales se encuentran en una matriz orgánica de colágeno. La vitamina D y la hormona paratiroideas regulan la absorción del calcio y el fosfato en el intestino delgado y su movilización hacia los huesos. Finalmente, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico es una secuencia de reacciones químicas que se llevan a cabo en la mitocondria de las células eucariotas como parte de la respiración celular. También se le llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque el ácido cítrico posee 3 grupos carboxílicos en su estructura. Este ciclo consiste de 8 pasos. Se inicia con la reacción de oxalacetato de 4 carbonos con el acetato activado en forma de acetil-CoA para formar citrato o ácido cítrico, una molécula de 6 carbonos. En los siguientes pasos el citrato pierde electrones y 2 moléculas de dióxido de carbono, transformándose de nuevo en oxalacetato, cerrando así el ciclo. El acetil-CoA que entra al ciclo del ácido cítrico puede provenir de la glucólisis, siendo la glucosa la materia prima para este proceso. La función principal del ciclo de Krebs es captar los electrones que se liberan de las moléculas al oxidarse, o sea, pierden electrones. Estos electrones son capturados por moléculas portadoras para luego transformarlos en adenosin-trifosfato, ATP, la molécula de energía que utiliza la célula para realizar sus funciones. 1, 2, 3. Hemos concluido con la defensa de nuestro proyecto acerca de los bioelementos, biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Gracias por su atención.